Esta mañana queremos cantarte como Habacuc lo hacía. Habacuc te escribió una canción, Señor, un salmo, una oración que se convirtió en un clamor para ti. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, viva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla a conocer. En la ira acuérdate de tu misericordia. Y te cantó, Señor, con palabras de ánimo que tú le diste a él para su pueblo. Te airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste. Mostraste tu ira, Señor, porque quieres mostrar tu amor. Por eso, Señor, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, porque así lo has decidido tú, Señor, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manada y no haya vacas en los corrales, di conmigo, mi hermano, con todo, dile con todo eso, puedes alzar tu voz y tus manos y decirle con todo, Señor, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Gracias, Jesús, esta mañana. Así queremos cantártelo, Señor. Aunque la higuera no florezca, te alabaremos. Escuchaste mi clamor, te acercaste cuando te llamé, y te escuché decir, no temas. Gracias, Señor. Escuchaste mi clamor, te acercaste cuando te llamé, y te escuché decir. Él te dice, mi hermano, como a mí, no temas, porque tú estás conmigo en la aflicción. Tu bondad y tu justicia permanentes son. Y aunque no puedo entender lo que haces, confío en ti. ¿Cuántos confían en el Señor? Dile así conmigo. Todo lo que tú permites, sé que obra para bien. Te alabaré aunque la higuera no florezca, en la abundancia o en la escasez, en tiempos de dolor. Levantaré mi voz con el aliento que me das, te cantaré. Con todo yo me alegraré en ti, Señor, y cantaré por siempre de tu salvación. Te alabaré, Señor, siempre te alabaré. Escuchaste mi clamor, díselo conmigo, mi hermano, como si fuera tu canción. Te acercaste cuando te llamé, y te escuché decir, no temas, díselo otra vez. Escuchaste mi clamor. Muchas gracias, Señor, te acercaste cuando te llamé, y te escuché decir. Dilo, mi hermano, no temas. Alza tu voz para decirle así. Porque tú estás
haces, confío en ti. Alzo mis manos para decirte, Señor, con todo mi corazón, todo lo que tú permites, sé que obra para bien. Te alabaré aunque la higuera no florezca, en la abundancia y en la escasez, en tiempos de dolor. Levantaré mi voz con el aliento que me das, te cantaré. Te alabaré, Señor, te alabaré aunque la higuera no florezca. Oh sí, Señor, en la abundancia y en la escasez, en tiempos de dolor. Levantaré mi voz con el aliento que me das, te cantaré. Vamos a decirlo otra vez, te alabaré aunque la higuera no florezca. Díselo, mi hermano, en la abundancia y en la escasez, en tiempos de dolor. Levantaré mi voz con el aliento que me das, te cantaré. Con todo yo me alegraré en ti, Señor, y cantaré por siempre de tu salvación. Díselo con un cántico, en la abundancia y la escasez, te alabaré, Señor. Levanta un cántico a Él. Oh, te alabaré, Señor, con el aliento que me das, con el aliento que me das, con la vida que me das, Señor. Con todo yo me alegraré en ti, Señor. Cantaré de tu salvación. Quiero alabarte, Señor. Tú me das vida para adorarte, Jesús. Y aquí estoy, Señor, y aquí estoy, aunque la higuera, en la abundancia, en la escasez, en la enfermedad, Señor, en la salud, enséñame a adorarte, Jesús, enséñame que mi vida te adore. Si vas, Señor, con mi vida, mi testimonio, quiero adorarte, Señor, porque la higuera no florezca. Aquí estoy, Señor, quiero estar ante ti, en la abundancia, en la escasez. Oh, te alabaré, aunque la higuera no florezca. Alza tus manos y díselo con el corazón. En la abundancia y en la escasez, en tiempos de dolor, levantaré mi voz con el aliento que me das, yo te cantaré. Vamos a alabarle, díselo mi mano en el corazón, te alabaré aunque la higuera no florezca. Oh, Señor, en la abundancia y en la escasez, tiempos de dolor, levantaré mi voz con el aliento que me das, te cantaré. Con todo yo me alegraré en ti, Señor. Levanta tu sonrisa al Señor y dile: y cantaré por siempre
de tu salvación. Con todo, díselo. Con todo yo me alegraré en ti, Señor. Con todo, Señor, enséñame. Y cantaré por siempre de tu salvación. De tu salvación. Lo más grande que tengo es tu salvación. Si no hay fruto en la higuera, no importa, Señor. Si no hay vacas en los corrales, no importa. Te tengo a ti, Señor. Aleluya. Les aplauso a Él por su fidelidad, mi hermano. El Señor es fiel. Nuestro aplauso debe ser fiel y constante también. ¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga. Damos gracias a Dios, ¿verdad?, por este tiempo que el Señor nos permite estar con Él en la alabanza y pasando un tiempo de adoración con el Señor, aunque, como dice Habacuc, ¿verdad?, aunque la higuera no dé frutos y con todo y lo que esté pasando, con todo y eso alabaremos al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Que así sea, ¿verdad? Bueno, pues estamos agradecidos con el Señor por este tiempo que nos permite de reunirnos. Tiempo que estamos llevando a cabo es hombres llamados a perseverar en la oración. Y bueno, pues agradecidos con el Señor que nos permite estar pasando este tiempo con Él para poder ser edificados en nuestra vida de oración. Y bueno, quiero comentarles que estamos ya llevando a cabo los días de servicio también los miércoles a las 7 de la noche, que es el servicio para varones, hombres llamados a perseverar en la oración. Los días jueves se está llevando a cabo el servicio general, que es la serie El desafío de la vida cristiana, basado en la epístola de Santiago. Los días viernes se está llevando a cabo también la reunión para mujeres entre amigas, con la serie El libro de los Salmos. Y los días sábados, ahorita hubo un cambio, se está llevando a cabo el servicio de iglesia infantil a las 12 del día. Ha habido unos pequeños cambios, pero bueno, todo obra para bien, dice la Escritura, ¿verdad? Por algunas cuestiones del ministerio tenemos que hacer algunos cambios. Entonces es iglesia infantil sábados 12 del día, y el domingo se lleva a cabo el servicio general a las 12 del día también. A las 11, perdón, de la mañana, no a las 12. Servicio general 11 de la mañana. Queremos seguirlos invitando a que quienes quieran participar, está abierta la campaña de donación de víveres, de artículos de sanitización también, y bueno, de alguna manera sabemos que Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y estos donaciones de víveres que ustedes hacen y apoyos, también es para alcanzar y apoyar a las familias de la iglesia, aquellas familias que son de bajos recursos, y alcanzar a otras familias que no son creyentes, y que Dios permite que de alguna manera se esté trabajando con ellos y se esté llevando también ese apoyo. Y les agradecemos también a los hermanos que han estado participando en el dar. Es una bendición de parte de Dios que el Señor permita esta oportunidad que nos da para poder mostrar nuestro amor a Dios y nuestro amor hacia nuestro prójimo, ¿verdad? En el amar al prójimo como el Señor nos ama a nosotros, y dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Bueno, pues los queremos invitar también a los servicios de la congregación. Se llevan a cabo las medidas de sanitización y los filtros de sanidad también que se piden para estar nosotros al pendiente de los servicios. Pues estamos agradecidos con el Señor. También queremos comentarte que si tienes alguna petición de oración o alguna necesidad,
puedes comunicarte con nosotros al teléfono que aparece en los anuncios, o ya sea por medio de WhatsApp o por medio del Facebook. También puedes conectarte ahí con nosotros y atenderemos tu necesidad. Estamos para servirles. Y bueno, pues vamos a dar inicio con el tema de hoy, que es la oración en el Espíritu. Así se llama el tema de hoy, la oración en el Espíritu. Para los que anotan ahí, los hermanos. Yo quiero comenzar hablando un poquito sobre la carta de Judas, ¿verdad? Una carta antes del libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Yo quiero decirles que Judas describe en su carta el pecado y la condición de los hombres impíos. Pero también Judas nos exhorta a nosotros los creyentes. ¿A qué nos exhorta Judas? A perseverar en seguir edificándonos sobre la base de nuestra fe o de nuestra santísima fe, y que también oremos en el Espíritu Santo. Por eso el tema de hoy se llama la oración en el Espíritu. Miren, acompáñenme a Judas, ¿sí? Es el único capítulo que tiene esa carta, y el versículo 20 y 21, por favor. Dice Judas 20: pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Qué vemos aquí? Que Judas se dirige a los creyentes y les dice: amados, edifíquense sobre vuestra santísima fe, pero fíjense cómo, orando en el Espíritu Santo. También de esa manera podemos edificarnos en nuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo y conservándonos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Entonces Judas nos exhorta a orar en el Espíritu Santo. Esto significa orar bajo la inspiración, fíjense, o el control del Espíritu Santo, en la que el Espíritu Santo suple o provee las palabras que necesitamos para orar. Por ejemplo, vamos a ver cómo el apóstol Pablo habla de esta función del Espíritu Santo, que Él suple las palabras que necesitamos, ¿sí?, para orar. Entonces, vayamos a Romanos capítulo 8, versículo 26 y 27. Romanos capítulo 8, versículo 26 y 27. Dice así claramente: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué nos conviene pedir. Fíjense, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Él es el ayudador, el paracleto. ¿Qué quiere decir paracleto? Uno en lugar de otro. Se fue Jesús y vino el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ayudarnos, para consolarnos, para recordarnos, para guiarnos a toda verdad. Son varias funciones que tiene el Espíritu Santo, o que hace el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Entonces, Pablo está hablando que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Ahora, yo me imagino al apóstol Pablo que él experimentaba esto. Porque dice Pablo, pues no sabemos qué nos conviene pedir. Pero dice, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que examina los corazones, ¿sí?, o sea, Dios o el Espíritu, dice, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios.
El Espíritu Santo intercede por nosotros los santos conforme a la voluntad de Dios. Además de orar en el Espíritu, es la única manera de ser edificados en nuestra santa fe. De allí la necesidad de orar continuamente. ¿Qué es lo que nos deja ver el apóstol Pablo? ¿Sí? Que orar en el Espíritu, ¿sí?, es una de las maneras de ser edificados en nuestra fe. Y de ahí nos vemos en esa necesidad de estar orando continuamente. Pablo se lo dijo a la iglesia de Tesalónica cuando fue ahí con los de Tesalónica. Él les dijo en Primera de Tesalonicenses 5:17. Dice así: orar sin cesar. ¿Qué nos deja ver esto? Que Dios y su Espíritu Santo, ellos nos dejan claramente que hay una relación entre el hombre que ha puesto su confianza en Cristo Jesús como su Señor y Salvador y ha sido justificado, ha sido perdonado, justificado, santificado y redimido por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ha entrado en comunión con Dios. Y entonces nosotros nos damos cuenta que para poder tener una comunión con Dios es por medio de la oración. Por eso Pablo dice, orar sin cesar. Entonces, Dios y su Espíritu Santo, hoy podemos comprender y entender que ellos siempre han estado, Él siempre ha estado presente en esa relación con el ser humano desde el principio de la creación, hermanos. Si se dan cuenta, fue el Espíritu el que puso en orden el caos que había al principio de la creación. Cuando iba y venía sobre la superficie de las aguas, el Espíritu Santo. Vayamos a Génesis capítulo 1, versículo 2. Dice así: y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo estaba la tierra? Un caos. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios, fíjense, dice, se movía sobre la faz de las aguas. Eso hacía el Espíritu Santo. Ahora, la relación del Espíritu Santo con el ser humano ha sido una realidad, hermanos. Desde el momento mismo de su creación y a través de todas las experiencias del hombre hasta el día de hoy presente. Dios y su Espíritu, o Dios y el Espíritu Santo, o sea, que es Dios mismo, el Espíritu Santo, han estado también capacitando, han estado fortaleciendo, han dado sabiduría a sus siervos inspirando sus escritos que llegaron a ser las Escrituras. Miren, vayamos a segunda carta de Pedro, por favor, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Miren, el apóstol Pedro, siendo inspirado por el Espíritu Santo, comprendió toda esta situación, ¿sí? ¿Por qué les digo que fue inspirado? Miren, Pedro fue inspirado para escribir esta carta. La Biblia dice la Escritura que la Biblia, toda la palabra de Dios es palabra profética, pero fue escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo a escribir. ¿Sí? La inspiración, miren, es esa parte de ese soplo divino que Dios hablaba a la vida del apóstol Pedro para que escribiera esto que ahorita vamos a leer. Entonces nosotros nos damos cuenta de esa relación que había del apóstol Pedro hacia con Dios por medio de que también escuchaba la voz del Espíritu Santo. Miren, Pedro dice en 2 de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura.
Toda la Biblia es palabra profética, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y es la más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugares oscuros. Entonces, si tenemos ya la palabra profética, que es la más segura, ¿para qué andamos buscando otras cosas? Sino que tenemos que aprender a meternos a la Escritura, a escudriñar las Escrituras, como Jesús le decía a los fariseos, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parecen que ellas dan testimonio de mí y que en ellas tenéis la vida eterna. Por eso dice Pedro, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. La palabra profética, que es la palabra de Dios, alumbra los ojos de nuestro entendimiento, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, ninguna es de interpretación privada. ¿A qué se refiere Pedro? Que ninguna interpretación de la palabra de Dios es de interpretación personal. Tiene su propia interpretación y hay que saber interpretar la Escritura. Para eso necesitamos herramientas de estudio como lo que es la hermenéutica, ¿sí? Es una herramienta que nos ayuda a estudiar correctamente la Biblia. En la Biblia encontramos parábolas, en la Biblia encontramos figuras, en la Biblia encontramos hipérboles, en la Biblia encontramos teofanías, y todo eso tenemos que saberlo interpretar correctamente. ¿Para qué? Para no sacar el texto fuera del contexto y dar un buen pretexto y errar en la interpretación de las Escrituras. Por eso es importante que nosotros entendamos que toda la Escritura, ¿sí?, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación personal. ¿Por qué? Porque nunca la profecía, o sea, la palabra de Dios fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que escribieran. Ahora, qué importante es darnos cuenta. Mateo, voy a poner un ejemplo con respecto a la inspiración. Aquí Pedro fue inspirado por el Espíritu Santo para poder escribir la carta de segunda de Pedro. Pero si ustedes se dan cuenta, cuando nuestro Señor Jesucristo nació en un pesebre, podemos ver que José, a pesar de que tenía una relación con Dios, escuchó que Dios le habló y le dijo que saliera de ahí, de ese lugar, y se fuera a otro lugar para que el niño no lo mataran. Entonces, ahí también tenía una relación con Dios, pero se dan cuenta que él no fue inspirado para escribir eso, sino que el que fue inspirado para escribir eso fue Mateo. Entonces nosotros podemos darnos cuenta verdaderamente de que hubo hombres en la Escritura que fueron inspirados para escribir la palabra de Dios, pero hubo hombres que no fueron inspirados. Pero eso no quiere decir que no tuvieron una relación con Dios, sí, que tenían ese tiempo de oración, que vivían con ellos, que su Espíritu Santo hablaba. Por eso es que el Espíritu Santo ha estado también capacitando, fortaleciendo, dando sabiduría a sus siervos, inspirando sus escritos que llegaron a ser las Escrituras. Para nosotros es muy importante conocer esto, porque te encuentras con gente allá afuera que te dice, oye, tú les preguntas, ¿tú lees la Biblia? Dice, no, mira, yo la verdad ni creo en la Biblia, porque la escribieron hombres y los hombres nos equivocamos. Pero ahí es donde nosotros tenemos la responsabilidad como creyentes de poderles explicar sabiamente, con una actitud, dice Pablo que con una actitud con paciencia y doctrina también podamos nosotros explicarles a la gente esta parte. Sí, fueron hombres que escribieron la palabra de Dios, pero eran hombres santos, inspirados por el Espíritu Santo. No eran cualquier tipo de hombres. Y entonces podemos ver cómo Dios con su Espíritu Santo nos capacita, nos fortalece, nos da sabiduría. También podemos ver cómo Dios en acción, el Espíritu Santo ha estado manifestándose permanentemente a los seres humanos, dándoles a conocer la voluntad de Dios y los propósitos divinos de Dios.
A Pablo se le fue dado a conocer esto. ¿Por qué? Porque Pablo entendía bien claramente y afirmaba que toda la escritura es inspirada por Dios también. Miren, vayamos a 2 de Timoteo 3:16. Qué importante es para nosotros como creyentes entender que toda la escritura es inspirada por Dios. Pedro ya lo entendía, Pablo también lo entendía, ahora nosotros debemos de entenderlo. ¿A qué se refiere la palabra inspirada? Soplada divinamente por Dios. Tiene el soplo de Dios, tiene la vida de Dios la palabra. Por eso Pablo le dice a Timoteo, lo instruye en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Le dice claramente, toda la escritura es inspirada por Dios. Y dice, ¿y útil para qué? Para enseñar. Aquí ya nos está dejando ver cuál es el propósito o cuál es, podemos conocer la voluntad y los propósitos divinos de Dios para con nosotros. Dice que la escritura es inspirada por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué es inspirada por Dios? Dice, y útil para enseñarnos, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Sí? Esta es la voluntad de Dios, que el hombre sea enseñado, sea redarguido, sea corregido y sea instruido en justicia por medio de la escritura que es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para nosotros. Ahora, ¿cuál es el fin de nosotros ser enseñados, redarguidos, corregidos e instruidos en justicia? El versículo 17 nos lo deja ver. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, o sea maduro y enteramente preparado para toda buena obra. Pablo esto lo recibió de parte de Dios por el Espíritu Santo. A Pablo se le abrió el entendimiento y él, a través de estar recibiendo la revelación de Dios y estar viviendo sus experiencias, viajes misioneros, predicando el evangelio a los gentiles, él comprendió y entendió que el evangelio de Jesucristo, toda la escritura, era inspirada por Dios. ¿Y cuál era el propósito? Enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. ¿Con qué fin? Con el fin de que todo hombre de Dios sea maduro y enteramente preparado para toda buena obra. Esto nos va a llevar a tener una relación con Dios. Cuando nosotros entendemos esto, podemos orar en el Espíritu. Pablo era un hombre que oraba en el Espíritu. Este proceso de inspiración, de transmisión también, de transmitir la palabra, de redactar la palabra, ¿sí? Estos hombres que redactaron, cuando eran inspirados por Dios, redactaban la palabra, la transmitían para que se preservara la palabra de Dios. Y esa difusión de la palabra también ha sido la obra maravillosa del Espíritu Santo. Él es quien transforma la palabra escrita en un instrumento útil para enseñarnos cómo vivir en nuestra vida de intimidad con Dios. Él nos lleva, el Espíritu Santo nos lleva a tener una relación con Dios. Hay momentos que tú necesitas ir a Dios a orar. Y a veces no sabes ni qué decirle, pero tú vas, te postras y empiezas a darle gracias y a adorarlo y a alabarlo. Y a lo mejor, aunque la higuera no esté dando fruto y aunque las cosas no vayan bien y en medio de toda situación que estemos viviendo, pero Él te enseña cómo orar, o Él te redarguye también. Si hay algún pecado ahí en la oración, te redarguye el Espíritu Santo. O también te corrige de algunas situaciones que has estado viviendo, que no han sido ordenadas, y que te corrige que lo hagas en el orden, y te instruye en su justicia. ¿Para qué? Para que estemos preparados o capacitados para toda buena obra. Esto era lo que Dios, el Espíritu Santo, hacía con la iglesia en todo el libro de los Hechos. Déjame decirte que el libro de los Hechos, de verdad, en vez de que le hubieran puesto Hechos de los Apóstoles, le hubieran puesto Hechos del Espíritu Santo. Porque en todo el libro de los
los Hechos, vemos cómo el Espíritu Santo opera, cómo se mueve con una libertad. Él ha sido el fundador de la iglesia, o sea, el Espíritu Santo es Dios mismo. Él fundó la iglesia. En el Pentecostés, como un viento recio, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y hablaron en diferentes idiomas. Lenguas ahí quiere decir idiomas. Medos, persos. Ahí dice Hechos capítulo 2. Y ha estado activo el Espíritu Santo a lo largo de toda su historia. ¿Por qué? Porque Él es quien convence también a los seres humanos de pecado, de justicia y de juicio. Mira, acompáñame a Juan 16, 8 al 10. Juan capítulo 16, versículo 8 al 10. Dice así: y cuando Él venga, está hablando nuestro Señor Jesucristo del Espíritu Santo, el Consolador, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Se dan cuenta de la obra del Espíritu Santo? Convence al mundo de pecado. ¿Cómo lo convence? Con la palabra. Por eso es bien importante nosotros estarnos exponiendo continuamente a la palabra. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo nos convenza o nos redarguya de nuestro pecado, nos muestre nuestra injusticia con la justicia de su palabra, y entonces caigamos rendidos a Dios y dejemos que Dios nos limpie. Que Dios siga haciendo la obra en nuestros corazones, a fin de que seamos perfectos y enteramente preparados para toda buena obra. El Espíritu Santo es también quien llama a las personas a salir del mundo, a separarse del mundo para Dios. Y como parte de su pueblo, el Espíritu es también quien consuela e instruye al pueblo de Dios, recordándoles lo que les ha enseñado. Así lo prometió Jesús y así es. Vayamos a Juan 14, 26. Miren otra de las funciones del Espíritu Santo. Ya vimos que el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio, pero también el Espíritu Santo recuerda lo que Él nos ha enseñado. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, dice, os enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Esa es una de las funciones del Espíritu Santo. Pero necesitamos formar un área de disciplina, de estar metiéndonos a la palabra de Dios diario y aprender a meditar en ella. Y cuando venga una situación, el Espíritu Santo nos recordará la palabra para poder aplicarla a esa situación. Él es quien nos da discernimiento espiritual, nos fortalece en nuestro ser interior. Pablo se lo enseñó a la iglesia, a los Éfesos, porque Pablo se daba cuenta que el Espíritu Santo fortalecía en él su ser interior cuando él entraba en oración y oraba, y el Espíritu Santo le daba palabra, y hasta también oraba para interceder por los hermanos de Éfeso, pidiendo que el Espíritu Santo los fortaleciera en su ser interior. Vayamos a Efesios capítulo 3, versículo 16. Efesios 3:15, vámonos hasta allá, por favor. Carta a los Efesios capítulo 3, versículo 15. Dice, desde el 14 le vamos a dar lectura. Pablo está orando. Y su oración es una oración en el Espíritu, hermanos. Miren, ¿por qué? Porque se deja ver sus palabras, se deja ver las intenciones que son conforme a la voluntad de Dios.
se deja ver el amor al prójimo, y eso es el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia. Entonces nosotros podemos ver cómo Pablo oraba en el Espíritu y decía: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí Pablo: de quien toma todo nombre, toda familia en los cielos y en la tierra. Mira, Pablo está reconociendo la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Está dando el lugar que le corresponde, y eso solamente lo hace el Espíritu Santo. Nos lleva a reconocer y a darle el lugar que Dios merece en nuestras oraciones. Pablo doblaba sus rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Para qué lo hacía el apóstol Pablo? Para que les dé, dice, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. ¿Se dan cuenta cómo va esa oración en el Espíritu? Y esa oración en el Espíritu lleva el fruto del Espíritu: amor. Pablo amaba la iglesia de Éfeso. Y Pablo sabía que la iglesia necesitaba ser fortalecida con poder en su ser interior por medio del Espíritu Santo. Así como tú y yo necesitamos a veces ser fortalecidos en nuestro ser interior por medio de su Espíritu Santo. Cuando vemos a algún hermano en la congregación o en la calle o algo, y lo vemos que está débil, decaído y todo por lo que habla, porque anda cabizbajo, ¿qué debemos de hacer? Haga oración por el hermano. Pídale a Dios que el Señor lo fortalezca en su ser interior. Cuando algún hermano o algún familiar está pasando por una situación difícil, que se le murió su familiar, su más cercano, su papá, su mamá, su hermano, es ahí donde tenemos que pedir al Señor que fortalezca en su ser interior a esa persona por medio de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos la anchura, la longitud, la profundidad del amor de Cristo que excede todo conocimiento. Y seamos llenos de la plenitud de Dios. Esta es una oración en el Espíritu. Es el Espíritu Santo el poder que mora en el creyente. Y ese poder lo capacita para vivir una vida cristiana con poder, amor y dominio propio. Pablo se lo dijo a Timoteo cuando Timoteo, en un momento de su vida, Timoteo se estaba intimidando por las situaciones de los ataques de los falsos maestros a la iglesia de Éfeso. Timoteo se quedó encargado en la iglesia de Éfeso. Y Pablo le escribe, 2 de Timoteo capítulo 1, versículos 6 y 7. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7. Miren, Pablo se enteró de que Timoteo se estaba acobardando, se estaba agüitando, se estaba como que queriendo tirar la toalla por todas las situaciones que estaba pasando y estaban viviendo. Y le dice Pablo a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y le recuerda: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que ha hecho. Nos ha dado su Espíritu Santo de poder, de amor y de dominio propio. El Espíritu Santo nos enseña que nuestro cuerpo también es templo de Dios. Pablo eso lo comentó a la iglesia de Corinto, pero no es que a Pablo se le haya ocurrido, no. Pablo, siendo un hombre que tenía también una relación con Dios como tú y como yo, era también llevado por Dios ¿para qué? Para decirle a su iglesia, sí, que no ignoraran que su cuerpo era templo del Espíritu Santo. Vayamos a primera carta de Corintios, capítulo 6, versículo 19. Primera de Corintios 6, 19. Le dice así: ¿o ignoran que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en nosotros, el cual tienen de Dios, y que no son nuestros? Porque habéis sido comprados por precio.
Glorificar pues a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dios, hermanos, y su Espíritu Santo es el que inspira toda oración verdadera hacia con el Padre. Así como Cristo intercede por nosotros a la diestra de Dios, así el Espíritu también intercede por nosotros y a través de nosotros, iluminando nuestras mentes para que pidamos conforme a la voluntad de Dios en oración. Pablo se lo enseñó claramente a la iglesia de los romanos. Les dijo que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuántos han experimentado la ayuda del Espíritu Santo en nuestra debilidad? Cuando estamos débiles, estamos pasando por aflicción, por escasez, por enfermedad y ya no aguantamos, ¿qué hacemos? Vamos, doblamos nuestras rodillas y ¡pum! Ahí experimentamos la ayuda del Espíritu Santo en nuestra debilidad. Y no sabemos cómo pedir como conviene verdaderamente, pero quiero decirte que aun cuando estamos ahí, lo único que hacemos es, Señor, aquí estoy, me rindo. Y a veces el Espíritu Santo te lleva a que pidas conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Por eso es que la oración debe ser un acto de comunión o de comunicación con Dios continuamente. No podemos dejar de reconocer cuán esencial es la oración para nuestra edificación como templos de Dios. Esto es muy importante, la oración en el Espíritu. Hay veces que Dios te va a llevar a orar o a adorarle, y eso es, estás orando en el Espíritu. A veces Dios te permite enterarte de alguna necesidad y tienes la carga y es el Espíritu Santo que te está llevando a orar para interceder por esa necesidad. Te enteras de alguna persona que está enferma, que está mal y vas y doblas tus rodillas y clamas, te quebrantas pidiendo la misericordia de Dios por esa persona. Pero es el Espíritu Santo que nos está llevando, que nos está formando Dios con su Espíritu Santo. A mí me llama mucho la atención, hace ratito escuchábamos la alabanza de la oración del profeta Habacuc. Habacuc era un profeta, era de los profetas menores, no porque fuera más chico, sino porque su carta es de 3 capítulos solamente. Su libro es de 3 capítulos. Pero Habacuc nos deja ver que él comenzó como quejándose con Dios, ¿no? Que por qué no hacía nada y porque veía a Habacuc toda esa situación de maldad, de injusticia también hacia con todo el pueblo. Y entonces también se daba cuenta que cómo el pueblo se había volcado a la idolatría, cómo el pueblo había sido infiel a Dios también. Y cómo también Habacuc escucha la vez que Dios le responde, las veces que Dios le responde, le dice que va a traer juicio sobre Judá. ¿Por qué? Pero no juicio para exterminarlos, sino disciplina, lo que es justo. Como era su pueblo, Dios tenía que disciplinar. Y es donde Habacuc de repente él se pregunta, ¿no? Claramente. Ahí en Habacuc capítulo 3 dice ahí claramente, oración del profeta Habacuc, y dice en el capítulo 3 versículo 2, dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Miren lo que produjo la palabra de Dios en el corazón de Habacuc, temor. Habacuc andaba en el Espíritu en este momento porque estaba haciendo una oración. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer tu obra, Señor. En la ira, acuérdate de la misericordia. Aquí está orando Habacuc. O sea, Habacuc sabía que iba a venir una disciplina fuerte al pueblo de Dios, pero decía, Señor, en la ira acuérdate de tu misericordia. No dejes que tu obra caiga, sino avívala, Señor. En medio de toda la situación, de toda la infidelidad que me estás permitiendo ver que el pueblo está, aviva tu obra, Señor. En tu ira acuérdate de tu misericordia.
Y por eso dice hasta el versículo 17, y aunque la higuera no florezca, la higuera es símbolo de Israel. Ya ni florecía la higuera, ni daba fruto ni florecía. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, dice. Miren a Habacuc. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esta es una oración en el Espíritu. David empieza su libro quejándose, pero termina su libro confiando en Dios. Hubo un cambio en todo este proceso que tuvo de diálogo con Dios. Hubo un cambio, hubo una transformación, porque dejó que su Espíritu Santo verdaderamente hablara su vida. Qué importante es dejar que el Espíritu Santo hable a nuestra vida, transforme nuestra vida. Aquí podemos ver cómo ya Habacuc fue transformado. Al principio del libro no, Habacuc se quejaba. Y aquí Habacuc termina mostrando una firme confianza en Dios, en su oración. Por eso lo que dijo Judas, se dan cuenta que al principio dice, pero vosotros, amados, edifíquense sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Y Dios nos está pidiendo que oremos en el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que seamos edificados en la verdadera fe y conservemos el amor de Dios los unos para con los otros. Y juntos esperemos en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Esa es la verdadera oración en el Espíritu, la que dejas que el Espíritu Santo te deje llevar. Y puedes orar a Dios hasta en la alabanza. Hace rato estábamos orando a Dios en la alabanza, cantando este cántico de Habacuc. Es una oración de Habacuc, ¿se dan cuenta? Señor, a pesar de la pandemia, a pesar de las situaciones difíciles, la economía, a pesar de todo, Señor, aunque todas las cosas económicas de este mundo no florezcan, no vayan como el viento o el barco en popa, Señor, con todo eso yo me alegraré en ti, Señor, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Él nos ha dado salvación y vida eterna, hermanos. Y esto es digno de que Él sea bendecido, sea exaltado. Y nosotros tenemos que darnos cuenta de lo que Dios está pidiendo, que aprendamos a tener oraciones en el Espíritu. Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Que sea Él obrando en nuestros corazones. Que sea el Señor haciendo su voluntad en nosotros. Dale gracias en esta tarde. Deja que su Espíritu Santo nos guíe, nos ayude en este tiempo de oración. Padre, queremos darte las gracias en esta tarde. Gracias por la oportunidad que nos das de venir a tu presencia. Gracias, Señor. Tú permites las cosas, Señor, con un propósito. Tú sabes, Señor, lo que estamos viviendo y lo que estamos pasando. Cuando el apóstol Pablo oraba y decía que todo obra para bien para los que te aman, para los que somos llamados conforme a tu propósito, Señor, aquí estamos. Aquí estamos, Señor. Hoy nos acercamos a tu trono de gracia en el nombre de tu Hijo Jesús, para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Y lo hacemos en plena certidumbre de fe, Señor. Abriendo nuestro corazón, Señor Jesús,
y reconociendo qué importante es que seamos sensibles a la voz de tu Espíritu Santo cuando Él nos quiere llevar a orar, Señor, cuando Él nos quiere guiar y nos quiere recordar, Señor, lo que tú nos has enseñado ahí estando en intimidad contigo, para que pidamos conforme a tu voluntad y no conforme a la nuestra, Señor. Aquí estamos, Señor. Queremos ser edificados verdaderamente sobre nuestra santísima fe, orando en el Espíritu, Señor. Ayúdanos por misericordia. Perdónanos si hemos descuidado, Señor, el estar orando en el Espíritu. Que esta noche, Señor, tú nos permitas estar, Señor, pasando un tiempo contigo, siendo edificados, Señor. Ayúdanos, bendito Dios. Queremos reconocer, Señor, cuál es tu voluntad. Hoy nos la estás mostrando claramente, Señor. Nos estás mostrando que la única manera, Señor, en que podamos nosotros ser perfeccionados, ser verdaderamente maduros y enteramente preparados para toda buena obra, es dejar que tu Espíritu Santo, Señor, nos enseñe, nos redarguya, nos corrija, nos instruya en justicia por medio de tu palabra, Señor. Ayúdanos, perdónanos si hemos contristado a tu Espíritu Santo, si lo hemos apagado, sí, Señor, al ser insensibles a la voz de tu Espíritu Santo. Hoy nos arrepentimos y nos humillamos delante de ti, Padre, porque tú no nos has dejado huérfanos, sino que has enviado al Consolador precioso, Señor, al ayudador, al Espíritu Santo, Padre, y Él nos enseña todas las cosas y nos recuerda todo lo que tú nos dices en tu palabra, Padre. Ayúdanos, Señor. Él nos fortalece, Señor. Si estamos pasando por escasez, por enfermedad, por debilidad, Señor, fortalécenos, Señor, en nuestro ser interior, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, a fin de que cimentados y arraigados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos la anchura, la longitud, la profundidad de tu amor que excede todo conocimiento, Señor. Gracias, Señor, porque no nos has dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, Señor. Muchas gracias. Gracias, bendito Dios. Gracias porque tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra, Señor, también nos lleva a darnos cuenta que nuestro cuerpo es templo de tu Espíritu Santo, Señor, el cual ya no es nuestro, sino que es tuyo, Señor. Y que hemos sido comprados a precio, Señor, de sangre, y por lo tanto debemos de glorificarte a ti con nuestros cuerpos, Señor, en el Espíritu, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Señor, a veces no sabemos cómo pedir, como verdaderamente nos conviene, pero tu Espíritu Santo intercede por nosotros, Señor, con gemidos indecibles, y nos muestra, Señor, cómo debemos de pedirte a ti. Gracias, Señor, muchas gracias porque tú nos pones ejemplo en tu palabra. Así fue el ejemplo del profeta Habacuc, Señor, en medio de toda situación que él estaba viviendo, de toda desolación, de toda circunstancia, Señor, de toda escasez, de toda enfermedad que estaba pasando en el pueblo, de todas situaciones de inmoralidad, Señor, de pecado. Padre, él dijo claramente que al oír tu palabra, Señor, vino temor y rogó y suplicó. Ese temor lo llevó a orar, pidiendo que avivaras tu obra en medio de estos tiempos. Así nosotros, Señor, te pedimos misericordia. Avívanos, Señor, aviva tu obra en nosotros en medio de este tiempo que estamos viviendo, en medio de la situación que estamos pasando. Aviva, Señor, nuestro ser, Señor. Avívanos por tu grande misericordia, Padre, y haznos conocer, Señor, tu voluntad, Padre, y en tu ira, Señor, acuérdate de tu misericordia, Padre. Gracias, Señor, muchas gracias. Gracias, Señor, porque aunque la higuera no florezca, Señor, aunque haya escasez, aunque, Señor, no haya provisión en abundancia, Señor, aunque esté la situación como esté, que estamos viviendo en esta pandemia, Señor, aunque no haya frutos como nosotros quisiéramos, Señor, gracias, Señor, y aunque los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, Señor, con todo nos alegraremos en ti, oh Jehová, y nos gozaremos en el Dios de nuestra salvación. Gracias, Señor, muchas gracias.
Gracias por lo que tú estás haciendo, Señor. Gracias por lo que harás en nuestra vida, en nuestra familia. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Muchas gracias, Señor Jesús. Te amamos, Señor. Te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, Señor. Gracias. Gracias, bendito Dios. Gracias. Gracias, Señor, por lo que tú, Señor. Señor, te amamos y te bendecimos en esta tarde. Damos gracias a Dios, amados hermanos, por lo que Él está haciendo en nuestros corazones. Y sigamos adelante de nuestra vida de oración, orando en el Espíritu, dejando que el Espíritu Santo nos esté guiando, nos esté llevando, Señor, a hacer su voluntad y que podamos ser sensibles a la voz de su Espíritu. Pues yo le doy gracias a Dios por sus vidas, amados hermanos, y quienes nos estén acompañando también en esta noche. Que el Señor les bendiga y primeramente Dios, si Dios permite, nos vemos mañana en la transmisión del servicio general a las 7 de la noche, si así lo permite el Señor. Que Dios les bendiga y estamos para servirles. Hasta pronto.